Muy buenas tardes para todos, tutor y compañeros. El presente video que realizaremos es la parte 2 del proyecto de la presentación sobre los factores de peligro psicosociales. Nuestro grupo está conformado por Johan Andrés Mendiverso y quien les habla Luz Angélica Gaitán. Primero les hablaré sobre la definición y como tal el marco legal del peligro psicosocial que está establecido en la resolución 2646 del 2008, donde nos habla que los factores de riesgo psicosocial son condiciones psicosociales cuya identificación y evaluación muestran efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo. También nos habla que el artículo 5 de los factores psicosociales comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales, los externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del trabajo, los cuales en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias que influyen en la salud y el desempeño de las personas. También habla de los aspectos extralaborales del peligro psicosocial, que como tal estos factores psicosociales se deben evaluar los empleadores, contar con un mínimo con las siguientes informaciones que están establecidas. La utilización del tiempo libre hace referencia a las actividades relacionadas por los trabajadores fuera del trabajo, en particular oficios domésticos, recreación, deporte, educación y otros trabajos. También el tiempo de desplazamiento y el medio de transporte utilizado a partir desde la casa al trabajo y viceversa. Pertenencia a redes de apoyo social, familias, grupos sociales, comunitarios o de salud, características de la vivienda, el estrato, si es propia o alquilada, los accesos a las vías y los servicios públicos y el acceso a servicios de salud. También nos habla sobre los aspectos intralaborales del peligro psicosocial, que se está establecido en el artículo 6, donde los factores psicosociales intralaborales se deben evaluar también por los empleadores, que estos factores comprenden la identificación tanto los factores de riesgo como los factores protectores con el fin de establecer acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora. Los empleadores deben identificar como mínimo unos aspectos que están establecidos, como la gestión organizacional, que esta se refiere a los aspectos propios de la administración de los recursos humanos, que incluyen el estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, la participación, los accesos a la actividad de la inducción y la capacitación del ingreso de los trabajadores, los servicios del bienestar social, los mecanismos de evaluación del desempeño y las estrategias para el manejo de los cambios que afectan al personal, entre otros. También una de esas es las características de la organización de trabajo, que en ellas contemplan las formaciones de la comunicación, la tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las demandas cualitativas y cuantitativas de la labor, las características del trabajo social, que comprende el clima de las relaciones, la cohesión y la calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo. La otra es las condiciones de la tarea, que ellas incluyen las demandas de la carga mental, la velocidad, la complejidad, la atención, la minuciosidad, la variedad y apremio del tiempo, el contenido de la misma tarea, que se define a través del nivel de la responsabilidad directo, ya sea por bienes, por la seguridad de otros, por la información confidencial, por la vida y la salud de otros. También las demandas emocionales, las especificaciones de los sistemas de control y las definiciones de los roles. También está la carga física, que comprende el esfuerzo fisiológico de la demanda de la ocupación, la fuerza, los movimientos, los traslados de carga. También que comprometen los sistemas osteomusculares, cardiovascular y metabólico.
La otra son las condiciones del medio ambiente del trabajo, es el aspecto físico como el ruido, la temperatura, la iluminación, la ventilación, las vibraciones. También están los otros aspectos también como químicos y biológicos, que es el diseño de los puestos y el saneamiento. Y otros factores que coayudan a estos riesgos psicosociales. También está la interfase persona-tarea, que es evaluar la pertinencia del conocimiento y las habilidades que tiene la persona entre la relación de las demandas de las tareas. La otra es la jornada laboral, contar con la información detallada de las áreas y cargos de la empresa. El tiempo de la jornada laboral, si es trabajo nocturno y diurno. Las horas extras, los descansos. La otra también son los números de trabajadores por el tipo de contrato, los tipos de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la empresa, ya sea programas de vivienda, educación, recreación y deporte, también programas de capacitación e información permanentes. La batería de peligro psicosocial. La batería se evalúa el riesgo psicosocial, es una herramienta que permite evaluar el riesgo intralaboral y extralaboral y el estrés al que se enfrenta el trabajador. La aplicación de este instrumento y el análisis de los resultados. Dentro de los factores psicosociales a identificar y evaluar se incluyen aspectos intralaborales y extralaborales e individuales. Los primeros se refieren a las circunstancias en las cuales se desarrolla el trabajo. Los segundos, el estilo, la calidad de vida y los trabajadores. Fuera del ámbito laboral, los aspectos individuales, por su parte, hacen alusión a las características psicosociales de cada trabajador en particular. Cada uno de estos aspectos, a su vez, incluye una serie de variables o dimensiones que constituyen factores potenciales de riesgo. Los niveles son sin riesgo o riesgo despreciable, riesgo medio, riesgo alto y riesgo muy alto. Las medidas de intervención para el peligro psicosocial. En el artículo 13 encontramos los criterios para la intervención de los factores psicosociales. Los criterios mínimos que deben tener en cuenta los empleadores para la intervención de los factores psicosociales en el trabajo y las administradoras de riesgos profesionales para llevar a cabo la asesoría a las empresas son los siguientes. Primero, toda intervención de los factores psicosociales en el trabajo implica el compromiso de la gerencia o de la dirección de la empresa y el de los trabajadores. Segundo, la intervención de los factores de riesgo psicosociales se deben establecer con la participación de los directamente interesados o afectados. Tercero, para priorizar la intervención de los factores de riesgo psicosocial se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, su asociación estadística con efectos negativos sobre el trabajo a los trabajadores, resultado del análisis epidemiológico de la empresa. Aquellas condiciones de trabajo propias de la actividad económica de la empresa cuya intervención es recomendada por la literatura científica. En un cuarto punto tenemos sobre la realización de actividades educativas o formativas con los trabajadores, con el objeto de modificar actitudes o respuestas frente a las situaciones. Dichas actividades deben formar parte del programa continuo y realizarse de manera paralela a la modificación de las condiciones de trabajo, aplicando técnicas de educación para adultos. Quinto, los procesos de inducción. En este momento vemos también los procesos de reinducción. Entrenamiento y capacitación facilitarán el conocimiento y la motivación de los trabajadores sobre los factores que afectan su salud y su bienestar. En el sexto punto hablamos de los métodos de intervención de los factores psicosociales del trabajo. Deben primar el enfoque interdisciplinario. Séptimo, hablamos sobre los métodos de intervención se deben diseñar, ejecutar de conformidad con la realidad histórica de la empresa, su cultura, su clima organizacional,
su criterio, factibilidad y teniendo en cuenta que siempre debe haber un método de intervención adecuado para cada empresa y para cada población laboral. Las acciones que se lleven a cabo deben estar integradas a los programas de salud ocupacional, así como los programas de mejoramiento continuo y de calidad en las empresas. Para eventos agudos se deben desarrollar programas de intervención de crisis. El Comité de Convivencia Laboral se encarga de recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir un acoso laboral, de acuerdo con lo definido en la Ley 1010 del 2006. Primero, recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que puedan constituir un acoso laboral, asimismo como las pruebas que las soportan. Segundo, examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule queja o reclamo que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral al interior de la entidad pública o empresa privada. Tercero, muy importante, escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a la queja. Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución efectiva de las controversias. Quinto, formular un plan de mejora concentrado entre las partes para construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en todos los casos el principio de la confidencialidad. Hacer un seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes involucradas en la queja, verificando su cumplimiento de acuerdo a lo pactado. En aquellos casos en que no se lleguen a un acuerdo entre las partes, no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta precisa, el Comité de Convivencia Laboral deberá remitir la queja a la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público. En el sector privado, el comité informará a la alta dirección de la empresa. Cerrará el caso y el trabajador puede presentar la queja ante el inspector de trabajo o demandar ante un juez competente. Octavo, presentar a la alta dirección de la entidad pública de las empresas privadas de la entidad pública o de las empresas privadas las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas preventivas y correctivas del acoso laboral, así como un informe anual de la gestión del Comité de Convivencia Laboral y los informes requeridos por los organismos de control. Hacer un seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones dadas por un comité de convivencia de las dependencias de gestión de recursos humanos y salud ocupacional de las empresas e instituciones públicas y privadas. Décimo, elaborar informes trimestrales sobre la gestión del comité que incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados a la alta dirección de la entidad pública o empresa privada. Bueno, pues el contexto laboral que nosotros seleccionamos fue el sector salud, donde como tal está establecido pues un aspecto, un factor de riesgo psicosocial que afecta a dichos trabajadores, como es en el área de consultorios, donde la atención primaria de urgencias, donde se realizan muchos procedimientos para varios usuarios. Solo... Eso vi por ahí. Ay, amor, me estás haciendo mucha bulla y no me dejas. Eso vi por ahí.